El partido de Bahía Blanca es uno de los, uno, dos, tres, cuatro, los cuatro más importantes de la provincia de Buenos Aires: La Matanza, La Plata, General Pueyrredón y Bahía Blanca, en densidad poblacional, en actividad económica y desde el punto de vista también electoral, ¿no? La cantidad de personas que residen. Bueno, voy a saludar a esta hora a Gonzalo Semilla, economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, el CREBA. Fue decano de la Facultad UPSO y nos atiende a esta hora. Gonzalo, buen día. Marcos Clavelino lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marcos. ¿Cómo te va? Un gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por este rato con nosotros. Gonzalo, ustedes también en el trabajo que hacen, es muy importante el trabajo de los economistas allí en Bahía Blanca, porque tienen muchas empresas importantes, industriales, vinculadas a la cuestión de la química, por ejemplo. Correcto. Tienen el polo petroquímico, pero también tienen su bolsa de comercio allí en Bahía Blanca. Ustedes fueron a buscar información y relevar en cuánto se encuentra la canasta básica de alimentos en aquella zona, que también tiene repercusión con distritos vecinos, en lo que resulta ser el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pudieron determinar? Bien. Perfecto. Gracias por la introducción. Nosotros medimos canasta básica de consumo de hace prácticamente 2 años y medio. Utilizamos metodología INDEC y básicamente con nuestros relevamientos de precios, porque nosotros tenemos nuestro propio índice de precios al consumidor de la ciudad de Bahía Blanca, y lo que relevamos para típica familia de matrimonio y 2 hijos, que se le llama familia tipo 2, y es la que nos permite hacer comparaciones con el INDEC y con algún otro organismo que mida lo mismo, nos dio para julio que para estar, digamos, por debajo de la línea de indigencia, uno debía tener un ingreso familiar de menos de 13.500 pesos. Eso para la ciudad de Bahía Blanca. Cuando hablamos de línea de indigencia, básicamente nos referimos al consumo mínimo, digamos, no alcanzan a incorporar el consumo mínimo de kilocalorías para poder subsistir, digamos, tienen problemas nutricionales claramente este tipo de personas. Y cuando hablamos en líneas de pobreza, es decir, incorporan los alimentos básicos más lo que es educación, transporte, indumentaria, etcétera, una familia debiera tener un ingreso mensual de arriba de 32.700 pesos. Cuando nosotros lo comparamos en aumentos porcentuales, lo que estamos viendo que julio respecto a junio tuvimos en ambas canastas arriba del 3%. Cuando a nosotros nos daba en Bahía Blanca la inflación, nos daba un 2,4%. Es decir, evidentemente las variaciones en los tipos de precios repercuten mucho en lo que es la canasta familiar. ¿Cómo se compone esa canasta para ustedes? Esa canasta se compone de 58 productos. Digamos, tenés un montón de productos básicos, como yo te decía hace un ratito, y también tenés productos, por ejemplo, tenés desde pan, galletitas, arroz, harinas, fideos, tubérculos, tenés huevos, queso, bebidas, condimentos, vinagre, infusiones. Todo eso es una lista de 58 artículos. Y medimos las variaciones. Obviamente nosotros medimos son gramos de cada uno de esos productos, porque cuando uno habla de cuestiones nutricionales o kilocalorías, lo que se estima son alrededor de 2.700 kilocalorías que cada ser humano debiera incorporar por día para no tener problemas nutricionales. Entonces, el consumo diario de todos estos 58 productos hace que vos estés sano. ¿En qué reside la variación respecto de otras jurisdicciones allí en Bahía Blanca en cuanto a los precios, por ejemplo? No, las variaciones en los precios, nosotros tomamos acá precios de grandes cadenas de supermercados, algunas son locales. La cooperativa obrera. Por ejemplo, claro, la cooperativa obrera es local y después tomamos las otras cadenas que están en otros lugares, como por ejemplo Walmart, Carrefour, BEA. Y nuestra forma de tomar precios es a la vieja tradición, usanza, que sería en góndola. Nosotros vamos y relevamos en góndola. Entonces, evidentemente, hay precios que no necesariamente que existen acá, existen en algún otro lado, digamos, por cuestiones de logística, etcétera. Entonces, nosotros hacemos todo un relevamiento de aproximadamente más de 6.000 precios por mes, casi 400 variedades comprende nuestra canasta de consumo,
y eso nosotros después hacemos los cálculos para obtener lo que es línea de pobreza y línea de indigencia. Son números, valores muy altos, porque además Sí. me llama mucho la atención el IPC, el índice de precio al consumidor, la inflación que mide, para ser claro en este sentido, y simple, la inflación que mide el INDEC da 2,2 en julio, y ahora obviamente para agosto se espera que rebote, producto también del aumento del dólar y bueno, todo lo que hemos contado. Pero ¿por qué estas diferencias tan notables? Digo, a nivel de lo que resulta ser el ingreso de las familias allí en Bahía Blanca. Por ejemplo, básico, ¿cobran distintos salarios que en el resto de la provincia o se tienen que arreglar igual? No, a ver, vos me estás, digamos, comentando o preguntando índice de precios, digamos, CREVA con respecto a Nación. Claro. Bueno, la diferencia, te diré lo siguiente, desde el 2016, de lo que fue la recomposición del INDEC, que a nuestro parecer ha sido más que positiva, y le ha dado credibilidad, mucha credibilidad, digamos, reconvirtieron la metodología y en lugar de usar 9 capítulos, como se usaba en su momento, lo dividieron, lo ampliaron y ahora tiene 12 capítulos, mientras que nosotros tenemos 9 capítulos. Y por otro lado, digamos, los ponderadores son diferentes. ¿Por qué? Porque en Capital Federal tenés mucho más utilización de los medios de transporte y es mucho más complejo que lo que es Bahía Blanca. Bahía Blanca no salís de un colectivo, el sistema de colectivos, y allá tenés un entramado mucho más complejo. Entonces la utilización es mayor y la ponderación no es mayor. Y la otra cuestión es lo que es, podría ser esparcimiento, lo que es comida fuera del hogar. En Buenos Aires la gran mayoría de las personas comen fuera del hogar, porque no tienen tiempo de traslado, de irse a su casa cuando están trabajando a comer, porque las distancias son muy largas. Mientras que Bahía Blanca es una ciudad mucho más chica y todavía existe esa tradición de irte a comer a tu casa. Entonces también la ponderación en Buenos Aires, o lo que es Nación, es mayor. Te diría que esas son las grandes diferencias que hace que el índice de precios nuestro sea diferente a Nación. De todas formas, un dato no menor, digamos, la inflación acumulada del INDEC a julio da 25,1 y a nosotros nos da 23,2. Correcto. Es decir, no hay grandes diferencias. Ahora, cuando uno lo ve interanual, lo que acaba de publicar el INDEC ayer, el interanual es 54,4 y a nosotros en Bahía Blanca nos dio 50. Es decir, existen estas pequeñas diferencias, no son grandes, básicamente por estas cuestiones de ponderadores. Y un dato más, cuando vos comparás el valor monetario de una familia tipo de 4 personas en Bahía Blanca y en Nación, no tiene grandes diferencias. Acá es 32.700 pesos, en Nación posiblemente sea 500 o 1.000 pesos menos. En general, la vida en Bahía Blanca es un poquito más caro que lo que refleja Nación. Sí, era lo que también estaba evidenciando cuando ustedes señalaban que se requieren unos 33.000 pesos mensuales para no caer debajo de la pobreza. Última pregunta, y yo le agradezco mucho su tiempo. El gobierno anunció una baja en el IVA de productos básicos de consumo. La pregunta es, ¿bajarán los precios de estos productos por la eliminación del IVA? Bueno, esa pregunta es clave, porque es la que se están haciendo todo el mundo. En general, la teoría económica te indica que los precios son rígidos a la baja. Cuando uno estudia economía, lo que aprende es eso. En cambio, los salarios no son rígidos a la baja. Eso significa que hay algún inconveniente, te bajan el salario. Ahora, cuando hay un problema de este estilo, bajar los salarios es bastante complejo. Porque la idea del gobierno, ¿cuál es? Es mantener, a partir de estas medidas, los mismos precios de lo que fue hasta el viernes de la semana pasada. El problema fue que desde lo que ocurrió el domingo, última hora de la noche, hasta el día de ayer del anuncio, los precios ya se han movido, y en formas diferentes. Acá tenemos 13, 14 precios de insumos básicos, los cuales ya han tenido variaciones del 15, del 20, del 25%, que si ya ocurrieron, en general ocurrieron, esa baja del 10% en algunos productos, o del 20%, 21% del IVA, prácticamente creo que nos vamos a encontrar con precios similares a lo que era el viernes, o incluso un poquito más.
Más claro, imposible. Gonzalo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy a amable. disposición. Gonzalo Semilla, economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, el CREBA. La última pregunta tiene que ver con también la tapa de los diarios de hoy, que contrariamente